Ayer fue un día muy importante, pasó de todo, y lo que se vio es a un gobierno desbordado y a un país que incluso muchos habían comido la curva, de que no había reacción, de que Milei se iba a llevar puesto todo. Milei ya hablaba de su reelección, y de que no había nada que hacer frente a un gobierno que parecía que todo le salía bien. Y nosotros advertíamos hace rato, che, mirá que no hay Milei que dure para siempre, que hay vida después de Milei, que va a haber reacción, que no le va a funcionar este plan económico y que finalmente la cosa se le va a complicar y no va a poder hacer todo lo que quiera. Y ayer fue un día donde al gobierno le salió todo mal. Todo mal. Y toda propia, toda propia. Y ayer fue un día también donde hay un pueblo, el argentino, que le dijo, ¿sabés qué? Si vos ganaste las elecciones contra dos proyectos fallidos, pero no fue una carta blanca para que destroces la ciencia, para que destroces la universidad, para que dejes a niños enfermos sin hospital, para que dejes a personas con discapacidad sin derechos, para que nos dejes a todos sin laburo, para que corras al Estado y no nos cuide, para que dejes nuestras rutas destrozadas. No fue para eso, no fue para eso. Hubo mucha gente que confió en vos, diciéndote, porque vos decías, y voy a terminar con los privilegios, con los... Bueno, lo único que hizo el gobierno fue sostener los privilegios de algunos, destrozar la economía y meterse con todos los sectores que tenía de forma cruel. Y había una discusión, yo me acuerdo al principio, si los argentinos éramos crueles, ¿se acuerdan? Si los argentinos, por haber elegido como presidente a Javier Milei, creíamos en las cosas, mayoritariamente creíamos, digo, yo soy argentino, formo parte, no voté a Milei y saben lo que pienso, pero si estábamos en una sociedad cruel, era una pregunta para hacernos. Yo, disculpen el autobombo, siempre sostuve que no, que no. Que Milei ganó las elecciones por un montón de factores, pero no porque viviéramos en una sociedad cruel. Porque no nos pasaba eso en la calle. Podemos repasar editoriales de hace un tiempo. Yo decía eso, che, no es que salís a la calle y te cruzás con alguien cruel, con alguien que te quiere pasar por encima, con alguien que festeja si te va mal, con alguien que se ríe si tenés una discapacidad, con alguien que te saca medicamentos de la mano. Pasa eso. No somos esa sociedad. Bueno, finalmente ayer se vio que no somos esa sociedad. No lo somos. Que Milei es consecuencia de un montón de cuestiones, de un montón de factores y un montón de casualidades históricas que le hicieron presidente, pero que la Argentina no es ese país que el presidente Milei cree que es. No es un país cruel y es un país que está dispuesto a pelear por sus derechos, a pelear por las cosas hermosas que tiene y a incluso exigirle a sus representantes que cambien una lógica egoísta de acompañamiento a un gobierno y que le pongan un freno, en este caso en el Congreso. Y ayer llegó. Y ayer llegó. Ayer en el Congreso pasó lo que pasa fuera del Congreso, que es una sociedad que está cansada de este gobierno. Y el Congreso lo reflejó. Ayer la Cámara de Diputados rechazó dos vetos importantes del presidente Milei, importantes desde lo político, desde lo simbólico, desde lo cultural, desde lo económico para los involucrados, porque no es que si esto finalmente se convalida, hay déficit, se descalabra la economía, nada de eso. Ni las universidades, ni las personas con discapacidad, ni los niños que necesitan asistencia pediátrica ponen en riesgo las cuentas del país. Sí, obviamente es importante en lo económico para esas familias. Y es importante además para todos, porque siempre insisto con lo mismo, es imposible pensar un país desde una sola columnita del Excel. Un país donde las personas con discapacidad tienen acceso a derechos, son personas con discapacidad que van a laburar, que van a estudiar, que mueven la economía, que no tienen un familiar que esté teniendo que acompañarlos a todos lados, y hace que el país funcione. Un niño sano hace que esa familia pueda también dedicarse a laburar, a crear, a estudiar, a divertirse, y hace a un mejor país.
y unas universidades y un sistema científico que esté bien financiado, hace también que el país funcione mejor en términos económicos. Pero como ven la cuentita chiquita, no ven esas cosas. Bueno, ayer sí se vio. Sí se vio. Y el Congreso le dijo que no a esos dos vetos. Y el gobierno quedó absolutamente desbordado. Ya no tiene a los 87 héroes, ¿se acuerdan que decía Milei? No sabe qué decir. Ayer lo escuchaba a Emanuel Álvarez Agis, que un poco se reía porque escuchaba el discurso de Milei diciendo lo peor ya pasó. Y teóricamente, decía Álvarez Agis, la economía se estaba yendo para arriba como pedo de uso. Entonces, o lo peor ya pasó o la economía se estaba yendo para arriba como pedo de uso. Bueno, ninguna de las dos. Lo peor no pasó, lamentablemente, con este gobierno, porque el deterioro es constante y la economía no se estaba yendo para arriba como pedo de uso. De hecho, ayer salieron los números y una vez más dieron para abajo en términos de crecimiento. Vamos a mostrar algunas de las imágenes porque la movilización de ayer fue increíble, realmente increíble. En todo el país, acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país hubo movilizaciones para exigirle al Congreso que hiciera lo que tenía que hacer. Hubo presencia de mucha dirigencia política también. Les muestro simplemente una que es la de Axel Kicillof ayer en la movilización acá. Que la estamos viendo ahora. Veamos la plaza colmada con el dron del destape. Esta es la Plaza de Mayo y los alrededores. Era imposible llegar. Imposible. Una multitud absolutamente heterogénea, todas las edades, todos los sectores sociales, las universidades, los estudiantes, los partidos políticos, los sindicatos, cada uno con su bandera, todo en paz, todo en tranquilidad, pese a que Patricia Bullrich el día anterior había amenazado a través de un video diciendo que compró un montón de material antidisturbios, etcétera, etcétera, tratando de que esto no sucediera. Bueno, obviamente sobre la calle la movilización y un gobierno que tuvo que quedarse en el molde y ver cómo la gente se movilizaba, el pueblo se movilizaba y adentro del Congreso eso tenía una repercusión. Hubo en todos lados, les muestro también imágenes de Córdoba, no solo porque es una ciudad universitaria muy importante, sino porque ahí Milei sacó el 70 y pico % de los votos. Y miren lo que es la movilización multitudinaria, que es cierto, el tema puntual era la emergencia pediátrica y la universidad. Pero el tema general es este gobierno. Y ayer tuvimos millones de personas que le dijeron a este gobierno, basta. No somos eso, no somos ese país. Y se tradujo adentro del Congreso. Voy a compartir algunas de las intervenciones que hubo ayer y también para ver un poco cómo fue la secuencia de la votación para aquellos que no lo pudieron seguir en vivo. El primero que quiero mostrarles es a Miguel Ángel Pichetto, que es un hombre muy importante en la política argentina, que fue durante muchos años el presidente del bloque del kirchnerismo y fue muy exitoso como presidente del bloque del kirchnerismo, llevando adelante buena parte de las leyes durante aquellos gobiernos, que luego fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que le garantizó a Macri también muchos votos en el Congreso cuando Macri, al igual que Milei, decía que no tenía mayoría en el Congreso, pero lograba el acompañamiento de muchos peronistas de ese entonces, que se ve que aprendieron la lección porque ya no acompaña al peronismo con números grandes a, en este caso, Milei. Y un Pichetto que viró una vez más, ahora armó un bloque de lo que él denomina de centro, pero que es una voz importante y muy reconocida en general en la política a la hora de las negociaciones. Bueno, vamos a escuchar a Pichetto que ayer, al inicio de la sesión, decía, bueno, dale, votemos ya y rápido, mirá. Hay una actitud de mucha responsabilidad del recinto de tratar de resolver con la mayor celeridad el tratamiento de ambas insistencias, tanto Garrahan como universidades. Yo voy a hacer una moción de orden para abordar inmediatamente estos dos temas sin debate. Hemos debatido con profundidad y largamente ambos temas.
cada uno tiene una posición ya definida. Me parece que este es uno de los temas en que para hacerlo el Congreso lo tiene que hacer con la mayor rapidez y mayor responsabilidad. Bueno, eso decía Pichetto ayer a la 1:30, ¿sí? Apenas iniciada la sesión. Finalmente hubo algún debate y se votó cerca de las 5 de la tarde. Pero en el medio hubo algunas intervenciones interesantes. Quiero mostrarles, sobre todo de gente que en algún momento estuvo cerca del gobierno de Milei y ahora, bueno, no. Como por ejemplo Marcela Campagnoli, en este caso diputada nacional de la Coalición Cívica, hablando de la emergencia pediátrica. Mirá. Pero yo le pregunto al oficialismo, le pregunto al señor presidente, ¿qué libertad puede tener una madre que se devana entre que atiendan a su hijo o no lo atiendan? O ese padre que viaja kilómetros desde el interior y llega y el turno no está, o el insumo se discontinuó, o el tratamiento no se puede hacer, o la cirugía hay que seguir postergándola. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad carajo tiene esa familia para poder decidir? Eso habla de las cientos de miles de familias que pasan por nuestro sistema pediátrico y puntualmente por el Garrahan, que estaba viendo los estados contables del año pasado. Efectivamente ahí figura la cantidad de consultas y son más de 600.000 consultas anuales. 20 y pico de mil, casi 30.000 de internaciones. Con trabajadores que cobran 3.000 pesos la hora. 3.000 pesos la hora. O sea que si viven lejos del Garrahan, pierden 1 hora de su día laboral en transporte. Pues tendré que tomarte 2 bondis, un subte, qué sé yo, se te van 3 lucas. Eso es lo que cobran algunos trabajadores del Garrahan, que se están yendo además. Más de 240 trabajadores del Garrahan ya no resistieron y se fueron. Y nadie les puede decir nada. Años y años ahí de formarse, atender a los pibes, tener sueldos que no eran geniales antes. No es que Milei se los terminó de destrozar, pero tampoco eran geniales. Y que encima los bastardeen, los boludeen, bueno, les ofrecieron un laburo y tienen que llegar a fin de mes y se fueron. Lo mismo pasa en las universidades. Nos contaba el otro día el vicerrector de la UBA, 10.000 eran los trabajadores de las universidades nacionales que ya se fueron. Se fueron porque enfrente les pagan más. Y ese es el país un poco que quiere Milei. Un país donde solo puedas acceder a un profesor universitario de calidad y a un médico de calidad si garpás. En cambio, si querés ir a la universidad pública y al hospital público, no estén ahí. Ni los profesores de calidad, ni los trabajadores de la salud de calidad. Justifica todo eso el gobierno con el famoso equilibrio fiscal. Bueno, me pareció muy interesante la frase de Carlos D'Alessandro, que en este caso es diputado nacional de Coherencia. Él era de La Libertad Avanza. Y ahora se fue junto con varios integrantes de La Libertad Avanza y armaron este bloque Coherencia y le contestó sobre lo del equilibrio fiscal. Miren. Porque no estamos hablando de planillas de Excel, ni estamos hablando del quiebre fiscal. Nosotros no estamos hablando hoy de romper el equilibrio fiscal. Votar en contra del Garrahan es romper el equilibrio moral. Esa moral que le prometimos a nuestros votantes, a los votantes de La Libertad Avanza, cuando dijimos que íbamos a ir contra la casta, no contra los más vulnerables. Alberdi decía, poblar es gobernar. ¿Y qué vamos a gobernar si no nos dedicamos a la salud de los más vulnerables, de nuestros niños? Bueno, era al revés, era gobernar es poblar, pero más allá de eso, me pareció buena la frase de el equilibrio moral frente al equilibrio fiscal. Igualmente, de vuelta, tampoco es solo una cuestión moral. Vos podés tener equilibrio fiscal. La pregunta es cómo. Y si decidís, como decide este gobierno, que tu equilibrio venga de la mano de recortarle a los jubilados, recortarle a las personas con discapacidad, recortarle a los niños, recortar la obra pública, recortar la ciencia, todo para que te dé equilibrio fiscal, el descalabro que están haciendo y que encima ni siquiera lo cuentan en materia financiera, tanto en la deuda con el FMI como en la deuda en pesos que están acumulando una bola fenomenal. Este va a ser el tema, yo les digo desde ya, pues nosotros lo venimos siguiendo hace mucho, a fin de año. Esta semana me pasaron datos de que hay economistas que calculan que a fin de año el gobierno va a haber acumulado intereses de deuda en pesos
estas bolas que hacen toda la semana que les contamos de las licitaciones en pesos, de cerca de 10 puntos del PBI. Ya está en 6. Vamos a decir, ¿cómo va a llegar de 6 a 10 acá? Y porque se espiraliza. Se espiraliza. No es que sube aritméticamente. Entonces, eso va a ser una bomba. Otra bomba. Y el gobierno no va a poder pagar ni su deuda en dólares ni su deuda en pesos. Ese es el descalabro que está generando Milei con Caputo. Y que además, esto lo voy a contar al final del editorial, ayer apareció el ex viceministro de Caputo contando cómo Caputo le vendió este plan a Milei, que es fenomenal. Pero eso se los cuento en unos minutos. Sigo en el Congreso porque otra de las voces increíbles de esta era, además, es una voz muy de esta era, es la de Rodrigo de Loredo, el diputado nacional cordobés por la UCR, que ayer, cuando el gobierno se veía venir, derrota, de Loredo, que no es parte del gobierno, pidió, che, no votemos tanto, porque no estamos para una derrota atrás de la otra. ¿No me creen? Escúchenlo. Quiero proceder a formular una moción de orden de las dispuestas en el artículo 127 de nuestro reglamento, pidiendo primero, si es posible, un cuarto intermedio en el recinto nomás, con los presidentes de los bloques. Nuestro bloque entiende que los errores autoinfligidos del gobierno concluyen en un resultado como el que acabamos de advertir. Por H o por B, la dinámica de funcionamiento del Congreso hace que sectores de la oposición, por los motivos que fuera, juntar los números o lo que corresponda, terminan construyendo un derrotero de proyectos bastante extenso, presidente. Esto no es una locución de economía en el tiempo. A seguido en esta sesión hay 20 proyectos a tratarse. Nuestro bloque no está para una maratón derrotista. Tiene opiniones, pero no deja de tener una preocupación inmensa, presidente, de lo que significaría para la Argentina, para la economía y para su gobierno, que de pronto nos encontremos con sistemáticas votaciones en contra. O sea, el tipo no quería perder. Pero ni siquiera no quería perder, porque él al final termina votando a favor. Es un caso muy extraño el de Loredo, que dice una cosa y vota la otra. O sea, cuando acompañó al gobierno, decía, todo lo que hace el gobierno no es bueno para la Argentina, no creemos en esto, pero lo vamos a acompañar para que tenga las herramientas. ¿No? O sea, votaba al revés de lo que decía. Bueno, ayer dijo, no, che, tenemos que frenar esta votación porque no es bueno para el gobierno que salgan estas votaciones, por ende decir, va a votar en contra. No, vota a favor. O sea, vota que es una caricatura de sí mismo. Todo el tiempo dice una cosa y vota exactamente lo contrario a lo que dijo. Ayer acompañó el rechazo a los 2 vetos. Es muy curioso. Pero más curioso es que eso era a las 5:20 y pico de la tarde, o sea, cuando se estaba empezando a votar. No quería maratón de votaciones para no tener una, según él, maratón de derrotas. Es notable lo de Loredo. También es notable lo de Patricia Bullrich, que repito, ayer amenazó con reprimir, finalmente no reprimió, pero se fue a la tele, a Infobae, y dijo esto sobre el Congreso. A nosotros el Congreso se nos convirtió en una escribanía en contra del gobierno. Todos en contra, proyectos ahora, que te aumenta el presupuesto hoy, proyectos que te aumenta el presupuesto mañana, proyectos que te aumenta el presupuesto todos los días. Entonces, llega un momento en que vos decís, bueno, sí, a ver, todos los que tenemos ideas parecidas, además, sí. A ver, sí, hay muchos candidatos libertarios, pero nosotros muchos venimos del PRO, muchísimos venimos del PRO, somos, digamos, somos parte de esa de una cultura republicana, de una cultura entonces esa necesidad de juntar fuerzas es importante, porque además le solucionás a la gente que por ahí dice, bueno, a mí me puede gustar un candidato, pero también sé que tengo que apoyar algo más importante que un solo candidato, que es un proyecto, que es un gobierno. Bueno, varias cosas de esto. Dice, es buena la frase de Patricia Bullrich, el gobierno es una escribanía, es una famosa frase, pero en contra
del gobierno. Es notable, les vuelvo a recomendar que escuchen el podcast de Nicolantos, Estado de Malestar, porque ahí está todo esto más desarrollado y con fuentes y con bibliografía, etc. Pero es muy notable el menosprecio que tiene Milei y Patricia Bullrich y todo el gobierno de la democracia. Porque hay que irse mucho para atrás para hablar de cómo se rompieron los sistemas monárquicos, del establecimiento de repúblicas, la famosa división de poderes, que no fue, su propio nombre le indica, a veces se olvidan, pero lo que hizo la división de poderes fue dividir el poder. ¿Para qué? Para romper con el absolutismo monárquico. Que no hubiera una sola persona, que además había sido ungida por Dios, que decidiera sobre las leyes, sobre la vida, que hiciera de juez, de fiscal, de legislador y de presidente. Se dividió el poder para que hubiera un famoso sistema de frenos y contrapesos. Entonces se dividió en un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero está detrás de todo lo que dicen Milei y en este caso Patricia Bullrich. Ese sistema de división de poderes justamente es para que no haya un poder autoritario, monárquico y absolutista que haga lo que se le cante en un país, por más de que haya sido electo presidente. Entonces, como existe el Congreso tiene la posibilidad de hacerle de contrapeso a un presidente autoritario. Entonces, el Congreso, que representa al pueblo y a las provincias, en diputados y en senadores, resolvió, como representante del pueblo también votado, que tenía que haber plata para las universidades, que tenía que haber plata para los niños enfermos, que tenía que haber plata para las personas con discapacidad. Y el presidente, en una rémora autoritaria, lo vetó. Entonces el Congreso le insiste arriba de ese veto, como parte del sistema democrático, con eso. Según Patricia Bullrich, eso es una escribanía y es aumento de presupuesto, aumento de presupuesto. No, lo que aumenta el presupuesto es lo que no cuentan. Lo que aumenta el gasto es la deuda. Lo que va a romper las cuentas del país es la deuda que tomaron con el FMI otra vez. Lo que va a romper las cuentas del país es la bola de deuda en pesos que siguen acumulando. Vuelvo a repetirles eso porque es tremendo. Milei también vetó aumento para jubilados. Los jubilados son una inversión importante del Estado, pero en número son 4.6 billones de pesos. 4.6, quédense con el número. Los intereses de deuda en pesos que ya acumuló el gobierno son más de 17 billones. Por ende, lo que va a romper no es el pequeño aumentito de jubilados. Lo que lo va a romper es esa deuda ridícula que están acumulando solamente para mentir con el precio del dólar y tratar de ganar elecciones y ni siquiera las ganan. Y ni siquiera las ganan. Ese es el problema económico de la Argentina. No que los jubilados cobren más, no que los profesores y los no docentes universitarios cobren más, no que los niños tengan dónde ir a curarse, no que las personas con discapacidad tengan derechos. Bueno, les comparto finalmente las placas de votación, pues la verdad que fue impresionante la respuesta. Esta es la votación de la ley de financiamiento a la educación universitaria, 174 votos a favor, contra 67 negativos y 2 siempre me causa gracia las abstenciones. Porque dale, júgatela, hermano. Bueno, 2 abstenciones. Y la de emergencia pediátrica, que fue aún mayor, 181 votos en contra del veto presidencial. Recuerden que esto tiene que pasar por el Senado. Pero el Senado casi que descontamos que va a convalidar esto por el número que tiene el peronismo, más el resto de las fuerzas políticas que ayer en el Congreso, aún gente que había acompañado a Milei, por ejemplo Silvia Los Penato, del PRO o algunos otros, que habían acompañado a Milei en buena parte de las leyes que sacó, se le dieron vuelta. Bueno, falta el Senado, que además hoy tiene una sesión importante para tratar el veto a los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional que tienen que ir a las provincias, provincias a las cuales el gobierno les ha quitado un montón de dinero de forma absolutamente ilegal y que el Congreso también sancionó una ley para que les envíe dinero que le corresponde. Paréntesis judicial.
El gobierno está muy complicado en materia judicial, muy complicado. Hoy se levanta el secreto de sumario en el caso Españolo, así que ahí nos enteraremos seguro de muchas cosas. Ayer hubo movimientos en el caso Libra, con cambio de juez y ver quién finalmente queda a cargo de esa investigación. Y ojo con la Corte Suprema, que tiene en sus manos un montón de demandas que hicieron provincias contra el gobierno de Milei, diciéndole, mandame la plata que me debes, que me la estás sacando. Entonces, todo ese combo, y que hoy el Senado discute eso, es otra muestra de este gobierno absolutamente desbordado y de un pueblo que le desborda las calles también. Quiero compartir con ustedes, por si yo estuve ahí, así que yo lo viví, pero espero que a través de YouTube y de la radio puedan vivir, los que no pudieron estar, el momento en el cual nos enteramos, ahí en la plaza, del rechazo al veto. Mirá. Se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Nada, gran momento, hubo uno similar cuando se rechazó el veto a la emergencia pediátrica y fue una de esas jornadas lindas. Yo pude participar de la movilización acá, seguramente muchos de ustedes en movilizaciones en todo el país y la posibilidad de eso, de la democracia no es solo el día, ese domingo donde te levantás y comes en familia y vas a votar y es un gran momento y que nos costó mucho recuperar, pero también es esto, Es más, yo creo más en la democracia de todos los días que en esa de cada 2 años una urnita y ver si nuestros votos coinciden en una urna. Es una parte muy importante la votación, pero democracia es todos los días. Y ayer, por lo menos la sensación que yo tuve fue hacer mi laburo, que fui a laburar, después de laburar me fui a una marcha, pude ir de forma pacífica, me encontré con un montón de gente, logramos como colectivo, como sociedad, que el Congreso nos escuche, que el Congreso vete estas leyes que tienen que ver con nosotros, aunque no tengas un niño en el Garrahan, aunque no estés en la universidad, tienen que ver con nosotros, pues tienen que ver con el país en el que queremos vivir. Lo logramos, volvimos a casa tranquilos, cenamos, nos fuimos a dormir y hoy volvimos a laburar. Eso para mí es la democracia, en serio, la democracia en su sentido amplio. El que insistió ayer, en contra de todo eso, y quiero mostrárselo porque es muy, iba a decir simpático, pero ya es triste, es Alejandro Gallego Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, es el que sale a poner la cara por este ajuste a las universidades. Y encima, lo quiero mostrar porque me llevó en un grupo donde estoy con mucha gente del mundo científico y universitario, que publica este tuit, mostralo, criticando a Axel Kicillof, docente universitario, egresado de la UBA, en el programa de Carlos Pagni, que va a la noche, y Axel Kicillof estaba con el mate. Y de hecho fue parte de la charla con Pagni, el mate a la noche de Kicillof, que toma mucho mate. Y el tuit de Alejandro Álvarez es gracioso, quiero mostrárselos porque dice, nadie, pero nadie, toma mate a las 23 horas. No voy a decir quién, pero en el grupo que comparto, lo comparto también con Nico Lantos, que ya ahora va a estar con nosotros, alguien puso, ¿cómo se nota que nunca estudió? Porque todos los que pasamos por la facultad, si nos la tomamos en serio, nos quedamos muchas noches con el mate a las 11 de la noche, que nos mantiene despiertos y con la panza más o menos llena, para lograr llegar a leer o estudiar todo lo que había que estudiar. Así que
Sí, pero mucha gente toma mate a las 23 horas, sobre todo los que pasamos por la facultad y nos metimos con eso. Así que me causó gracia y Kicillof estuvo muy pillo, que ayer cuando volvió de la movilización subió este tuit, puso 23 horas después de participar de la gran marcha en defensa de la Universidad de la Salud Pública. Compartimos unos mates y se lo ve a Kicillof tomando mate ayer para cerrar la jornada. Nada, me dio gracia y quería compartírselos, así como les quiero compartir, poner el tape número 23, que volviendo al Congreso y para cerrar esa jornada y meternos en la cuestión económica, sonó ¿es el hit del año? ¿El hit del gobierno de Milei? Bueno, sonó Alta Coimera. Grande a nuestra oyente María Godoy, ¿sí? Que es la cantante tucumana, autora de esta joya cultural que va a quedar por muchos años y que es una marca de época. Y ayer la sesión en la Cámara de Diputados terminó así, con el hit Alta Coimera, que es una maravilla. De paso también el abrazo a los amigos de Gelatina con los jingles, que también son una marca de época muy, muy interesante. Cierro con la economía. Ayer el gobierno, desbordado, también se le fue el dólar del esquema de bandas que tenía supuestamente para mantenerlo acotado y tuvo que empezar a poner los dólares del FMI. Hasta ahora ponía dólares que tenía en el Tesoro, o jugaba con el dólar futuro, o subía los encajes, o hacía licitaciones con tasas ridículas. De todas formas, para que el dólar no subiera, y el dólar subía. Bueno, ayer finalmente tuvo que empezar a intervenir. Está la placa del Banco Central, que esto lo publica todos los días el Banco Central, pues está obligado, y dice 53 millones de dólares de intervención. ¿Es mucho, es poco? Lo veremos en los próximos días. ¿Cuánto tenga que poner el gobierno para sostener el dólar ahí? Esto tiene un montón de lecturas. Una es la que contaba hace un rato Candevoto, que es que si el gobierno garantiza a través de poner dólares que va a dejar el dólar congelado en donde está ahora, que es al límite de la banda, esto le permite a los que se dedican al negocio financiero por lo menos un mes de carry trade de acá a las elecciones. O sea, si les dicen cuánto va a valer el dólar, pueden agarrar sus dólares, pasarlos a pesos a este valor, poner esos pesos a funcionar en un plazo fijo o en algún instrumento financiero, sacarlo antes de las elecciones, volver a pasar a pesos y rajarse, y van a haber hecho una diferencia. No estoy contando nada que no sepan, así que lamentablemente eso sucede. La pregunta es cuánto va a tener que poner todos los días el gobierno para sostenerlo ahí. Y es mucha guita. Y se va, como todo, a espiralizar. 53 millones de dólares son 78 mil millones de pesos. El presupuesto del Garrahan del año pasado, lo mostrábamos recién, eran 350 mil millones de pesos. Por ende, son una semana, 10 días de intervención a este ritmo. Si es que no se espiraliza, te alcanza para pagar un año de Garrahan. Esa es la brutalidad del gobierno. ¿Le alcanza la guita? Sí le alcanza, porque tiene los 14 mil millones que le dio el FMI. Ahora, qué caro que nos va a costar. Porque si son 53 millones por día, de acá a las elecciones, son más de 1.000 millones de dólares. Nos va a costar carísima esta elección, que encima la va a perder el gobierno. Como nos costó carísima la elección en la provincia de Buenos Aires, que encima la perdió, regalando dólares a 1.360, ¿era? 1.380. 1.380. Regaló dólares en 1.380 y ahora vale 100 mangos más. Bueno, y ayer apareció, quiero compartir con ustedes y ya lo compartimos con la mesa, Joaquín Cotani. Joaquín Cotani, la verdad, una muy buena nota de Maxi Montenegro en su programa,
porque fue viceministro de Economía de Luis Caputo al inicio del gobierno de Milei y es uno de los tantos que se fue. Les recomiendo que sigan al politólogo Pablo Salinas, que va haciéndole seguimiento día a día de la cantidad de funcionarios que ya salieron volando de este gobierno. Pero escuchen, vamos a ir de a poquito a Joaquín Cotani hablando del programa económico del cual él formó parte, por lo menos hasta junio del año pasado, del gobierno de Milei. Mirá. Mi discusión con los miembros del equipo siempre fue que yo nunca entendí el programa económico basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, como nunca entendí el tema de por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada, por qué hacía una diferencia notable, salvo en las cuentas del Banco Central o en la limpieza del balance del Banco Central, que en todo caso para mí era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo, porque hacía diferencia que la deuda la tuviera el Banco Central y no el Tesoro, siendo deuda de corto plazo. Todas esas cosas creo que hubo formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa, diferente. Bueno, este tipo estuvo ahí, se fue, como bien decía Cande, es alguien del esquema económico de Domingo Cavallo, obviamente representa intereses, representa negocios, no es naif ni es inocente lo que dice, pero aparece ahora diciendo estas cosas y cuenta también cómo fue el acercamiento de Caputo con Milei. Y quiero que escuchen esta parte porque confirma algo que yo les había contado hace un tiempo, que ahora les voy a repetir, respecto de cómo se acercó Caputo a Milei. Mirá. Un día fue, en agosto del 2023, Toto Caputo, que en ese momento podría no haberse acercado a Milei, porque Milei lo había destratado de alguna manera, o criticado públicamente, y le dijo, vos podés dolarizar, y la forma en que podés dolarizar es esta. No hace falta reservas, se congela la oferta monetaria y la economía se dolariza sola. Y para su sorpresa, Milei le dijo, listo, hacelo. Y no, pero yo no quiero ser ministro de Economía, ya sufrí mucho la otra vez. No, hacelo, y ahí es cuando él cuenta que tuvo que convencer a los hijos, a la esposa, todo lo cual es cierto. Lo cual me lleva a pensar que este era un plan de compartido. De Caputo, compartido. Es como que le dio la solución que buscaba Milei, una solución quimérica, una solución impracticable, que me lleva a pensar que, no sé, me sorprende, porque es un tipo muy inteligente Caputo, es un tipo que conoce los mercados, pero esto no encaja en ninguna en ningún manual de teoría monetaria. O sea, Cotani cuenta que Caputo le llevó a Milei una solución quimérica e impracticable. Yo creo que les conté hace un tiempo, como el público se renueva, les cuento de vuelta, yo no entendía por qué Caputo había ingresado al gobierno de Milei. Porque tenemos el tape de Milei hablando de Caputo. Escuchen lo que decía Milei de Caputo cuando Caputo hacía estas mismas barbaridades durante el gobierno de Macri. Mirá. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Bueno, eso decía Milei de Caputo, cuando Caputo estaba durante el gobierno de Macri. El 28D fue una conferencia de prensa el 28 de diciembre del 2017, donde estaban los funcionarios del gobierno de Macri y todo a partir de ahí fue para abajo. Es la del más menos 2. Es la del más menos 2. Esto es donde estaba la misma persona que ayer fue imputada, ¿no? Lucas Liach. Ahora vamos a ir en el caso Vicentín. Pero quería contarles la anécdota juntado con lo de Cotani, porque Cotani dice, Caputo le llevó a Milei una solución quimérica e impracticable, que le decía, puedes dolarizar sin dólares. Maravilloso.
Yo le pregunté a un funcionario del gobierno de Milei cómo había sido que Caputo se había acercado a Milei después de esta frase de Milei. Y chacha, se lo conté. El funcionario me dijo, yo me pregunté lo mismo, se lo pregunté a Caputo y Caputo me dijo, fui y le dije a Milei lo que él quería escuchar. Y como Milei no tiene nadie y tiene muy poca gente que lo quiera y es un hombre absolutamente solo, se abrazó a mí, le dijo Caputo a su interlocutor, y el viceministro de Caputo está contando lo mismo. O sea que confirma eso que yo les había contado de que Caputo le dijo a Milei, vos tenés razón en todo, pibe. Se puede dolarizar sin dólares. ¿Y qué hizo? Vino, fue ministro de Economía, armó una rueda de carry trade con dólares. Fue mentira que sin dólares. Había dólares. Estaban los dólares del blanqueo, estaban los dólares de la cosecha. Se lo fumaron todo el año pasado. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que Milei criticaba durante el gobierno de Macri. Fueron a pedirle guita al FMI. Justo casi la misma cifra. Milei decía 15.000 millones de dólares. Ahora son 14.000. Y otra vez se los van a fumar porque a eso se dedica Caputo. A eso se dedica. Y te los cuenta el tipo que era el vice de Caputo. Bueno, impresionante. Un último, vamos al 38, porque habla el ex vice de Caputo, Joaquín Cotani, de los vencimientos de deuda que se vienen y de la imposibilidad de ir al mercado a comprar dólares por estar lo que está pasando ahora en el techo de la banda. Mirá. Usted habiendo estado ahí, habiendo hablado con Caputo, habiendo disentido con este plan, ¿se le ocurre, se imagina, conoce qué puede tener en mente Caputo para abordar el escenario no deseado donde no tiene los dólares para pagar los vencimientos de deuda que vienen y tiene el precio del dólar en el techo de la banda, con lo cual tampoco puede ir al mercado a comprar? Bueno, no, yo creo que, y ahí está la habilidad de Caputo Trader, ha sacado muchísimos conejitos de la galera, con el blanqueo, con todas estas cosas que nos hacían quedar a los menos sofisticados en el tema del manejo y del intervencionismo financiero, como que habíamos perdido algo. Bueno, se vienen más conejitos de la galera de Caputo. Veremos. Bueno, Lando, buen día. ¿Qué viste ayer? ¿Cómo lo ves al gobierno? Buenas, ¿cómo lo veo al gobierno? Muy